que hacerte una evaluación, un análisis, que nos sale en el análisis de sangre. ¿Cuánto mejoró, por lo menos durante estos días, tu tiempo de lectura bíblica? Podrías decir, y aumentó un 10%, un 30%, no sé, a ver. No te voy a pedir que me lo digas porque los análisis son privados, claro que sí, viste que te los dan así con una tapita para que nadie los vea, excepto el médico. Entonces, estamos tratando de desafiarnos a nosotros mismos, decir, donde estoy bien, pero quiero estar mejor. ¿Quién se resistiría a un aumento de sueldo? ¿Quién le diría al jefe, no, jefe, así como estoy fantástico? Hablaría con Javier y le diría, la jubilación está perfecta, acá no se mueve, no hace falta. ¿Habrá alguno que está dispuesto a hacer eso? No, siempre queremos avanzar. Bueno, en lo espiritual también. Bueno. Hemos hablado de la oración, hemos hablado de la lectura bíblica. Si todavía no arrancaste, estás a tiempo, tenemos todavía algunas semanas. Y hoy vamos a introducir algo que casi es complicado de hablar, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor posible como para que descubramos el valor. Porque viste que, no sé, la radio hace mucho que no escucho, pero en la televisión casi una buena cantidad de propagandas te están diciendo lo que tenés que comer. ¿Sí? Los fideos con esa salsa, el pan con la tostada con ese queso, y siempre los que comen están pletóricos de felicidad, como que les cambia la vida comer determinado producto. Por lo menos ese es el mensaje que nos dan. Entonces es como que la comida se convirtió no solo en una necesidad, sino que una cuestión social. Pero, vamos a encontrar que en la Biblia hay una figura que también tiene un lugar importante y que es el ayuno. No se vaya, quédese. No, porque ya cuando hablo del ayuno ya digo, no, esto ya es mucho. Vamos a descubrir de qué manera el ayuno puede afectar nuestra vida. ¿Sí? Oramos a Dios. Padre, queremos pedirte que sea tu Espíritu el que nos ministre. Háblanos, Dios, háblanos, Dios. De tal manera que no solo las ideas, sino que el Espíritu sea afectado por tu Espíritu Santo. Que tu palabra tenga el poder. Dios, te invitamos. Queremos descubrir todo lo que vos tenés para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Estaba pensando, y acá cuando yo pienso, siempre pienso los que no saben de lo que estoy hablando, pero me consuelo que hay algunos que sí lo saben y los demás lo aprenden. ¿Se acuerdan cuando venían las fiestas? Después vinieron los chinos y nos llenaron de unos fuegos artificiales tremendos. Pero allá atrás, cuando éramos chicos, ¿alguna vez fuiste chico? Sí. Llegaba el fin de año y ¿qué no podía faltar para la noche de la Navidad y por sobre todo la noche de fin de año? La pirotecnia, ¿sí? O sea, los cohetes, ¿sí? Y la cuestión iba en una escala, ¿sí?, de acuerdo a la edad y al bolsillo, ¿sí? Entonces, del más chiquito era el chasquibún. ¿Se acuerda del chasquibún? Ese papelito que uno tiraba. ¡Pac! Inofensivo para los chicos. Pero ahora, si vos eras grande, que nunca ibas a comprar una cajita de chasquibún. Después venía la estrellita, esa que la quemabas en la punta y los chicos escribían en la oscuridad. Y los que no le daba para la estrellita, ¿con qué lo hacían? Con virulana. Entonces hay algunos que saben.
Sigo subiendo, ¿no?, en el prestigio y estaban los fosforitos, eso que uno, así como el fósforo le pasaba así, tiraba y más o menos el 60-70% de los favoritos prendían, los otros no funcionaban. Había que ponerle fósforo para que arranque. Ya un poquito más sofisticado, había que poner la botella que venía, para la botella que había ahí, la cañita voladora. Entonces ya subió el... Y los varones teníamos la posibilidad de disfrutar del petardo, ¿sí? Ese que ya venía así como el cohete, pero más grande y con mecha. Y si no, ya estaba el top. Lo que había, el triángulo, el rompeportones, las cosas que habremos hecho y cuántos se hicieron cosas. Quiere decir que hay una escala que más o menos la pueden visualizar. Y yo estaba pensando que dentro de los recursos que tenemos como hijos de Dios, también hay una escala, ¿sí? La más chiquita sería el deseo. ¿Cuál sería el rompeportones? O sea, el top. Y a ver qué piensan. ¿Cuál sería el top, el recurso más poderoso que tenemos? La oración. ¿Alguien le agrega algo a la oración? El ayuno. El ayuno. Sí, la fe es cierto, pero digamos de lo que yo puedo hacer, lectura, la oración, el ayuno es el top. Y creo que todavía le podríamos reacomodar la tabla. ¿Y cuál sería el ayuno top? 40 días, eso ya sería decir, bueno, ya reventó todo, Entonces, lo que intentamos incorporar, la lectura bíblica, la oración y también el ayuno. Pero no para que yo diga, ¡ay, el pastor quiere que yo sufra! No, vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Porque es interesante que está recomendado por Jesús. Y voy a usar un solo pasaje o un solo momento, cuando habla que había unos tipos ahí, los fariseos, que ayunaban porque eso les daba prestigio. ¿Se acuerda? Entonces, el día que ayunaban, no se peinaban, no se lavaban la cara, no usaban desodorante. ¿Por qué? Porque estaban ayunando y todo el mundo miraba y decía, mira vos, hoy también sigue ayunando fulano. Ayer estuvo, no, anteayer también, qué capo, qué tipo espiritual. Y Jesús le dijo, mire cacho, eso no sirve para nada, porque eso están ayunando para la gente. Pero vos, yo, ¿qué hacemos? Nos lavamos la cara, nos peinamos, nos ponemos desodorante y si es posible un poco de perfume. Y en la intimidad Jesús dice, ya dejamos de fuera los torcidos porque acá no hay ningún fariseo. Dios me libre y me guarde, ¿no? O sea. Dice el Señor, vos que estás ahí en privado, ayunando, Dios que te ve en lo privado, te va a recompensar. Quiere decir que hay una garantía de parte de Dios. No es un consejo de Pablo, si bien todo es la palabra de Dios, pero esto es palabra de Jesús. Dios que te ve ayunando, te va a... entusiasmo que le ponen a usted a la recompensa. Porque cuando Dios recompensa, las recompensas de Dios son fantásticas. Entonces vamos a mirar un poquito en la Biblia, vamos a hacer un recorrido. La primera cosa que encuentro es que los grandes encuentros con Dios están ligados al ayuno. ¿Se acuerda cuando Moisés subió al monte y por 40 días estuvo ahí con Dios? Esa experiencia fue tan intensa que lo modificó en lo físico.
No sé qué habrá pasado, pero eso habrá sido algo fantástico. Ese ayuno, ese tiempo con Dios fue tan fantástico que cuando bajó, ¿se acuerda qué pasó cuando bajó? Brillaba tanto el rostro que tuvo que ponerse una especie de cortinita para que lo puedan mirar a través de la cortina. Cuando encontramos a Elías, ¿sí?, allá atrás, después de ese gran milagro, que tiene que huir porque lo quieren matar, y finalmente se encuentra con Dios, estuvo durante una cantidad de días, por 40 días, ¿haciendo qué? Quiere decir que los grandes encuentros con Dios, las grandes experiencias, voluntariamente o involuntariamente, Elías no eligió ayunar, pero voluntaria o involuntariamente está vinculado al ayuno. Así que vamos a ver un poquito, primero, dos categorías de ayuno. Una cosa por la cual nos es más fácil ayunar, ¿cuándo sería que es más fácil ayunar? ¿Qué piensa usted? Correcto, ahí la primera respuesta es cuando tengo problemas. Digo, no, acá con un chasquibún no se resuelve. Entonces, ¿a qué apunto? Ya oré, ya hablé con el pastor, hice todo, necesito la solución, entonces busco el rompeportones, es decir, ahí lo top, ¿sí? Entonces tengo el ayuno cuando hay problemas. Y fíjense algunos de los ejemplos en la Biblia. Había un caso, ¿se acuerdan? Que estaba Pablo rumbo a Roma y se desató una tormenta, pero tan tormenta, que no aflojaba. Pasaban los días, pasaban las semanas, y dice Hechos 27:33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. O sea, el problema era tan importante que lo llevó a ayunar. A lo mejor también un poquito se movía mucho el barco, pero eran marineros, no creo que ese fue el problema, pero estaba en riesgo su vida, entonces ayunaron. Hace unos días que la pastora Cristel estuvo hablándonos de Jonás, cómo fue a predicar y ese pueblo se arrepintió, y dice en Jonás capítulo 3 versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron. Y en Jonás capítulo 3:10 va a decir, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Quiere decir que el ayuno funcionó, tuvo su efecto. En el caso de Pablo, todos sabemos cómo termina el relato. Había otro relato también muy crítico, y solo me quedo con los críticos que son más elocuentes, pero vamos a avanzar más. ¿Se acuerdan un momento los celos de un primer ministro del rey Asuero? Le picaron los celos con Mardoqueo, la vanidad, y hizo un decreto que había que matar a todos los judíos. Amán. Ahora, Mardoqueo, los celos contra Mardoqueo. ¿Sí? Entonces Mardoqueo habla con su sobrina, que es la esposa del rey, y le dice, acá hay que hacer algo, hay que hablar con el rey. No, pero yo no puedo hablar con el rey cuando quiero, si tengo que esperar que me llame. Mirá, acá si esperá, terminamos. Entonces dijo, bueno, voy a ir a hablar con el rey, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a ver, capítulo 4 de Esther, capítulo 4, versículo 15. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré
igualmente. Y usted, si leyó el libro de Esther, sabe que a Amán se le dio vuelta la torta. El que pensaba ahorcar a los judíos terminó colgado desde la horca que él mismo había fabricado. Y el pueblo de Israel fue libre. Quiere decir que en los momentos de crisis el chasquibún no funciona. ¿A qué hay que apuntar? Al rompeportones, o sea, una cosa que tiene un contenido espiritual. Después vamos a ver si lo explicamos un poquito, pero por sobre todo con esto tenemos la información que cuando estamos en problemas, uno de los recursos muy valiosos que tenemos es el ayuno. Pero entonces corremos el peligro de decir, y bueno, yo gracias a Dios no tengo ni asuero, ni la tormenta, no ando en el mar, ni tampoco me tengo que arrepentir tanto como los de Nínive. Entonces, como no tengo problema, no necesito ayunar. Con una gallinita voladora, listo, ya estamos. Mandó la oración. Listo. Pero vamos a ver un poquito más. Porque puede ser que el motivo del ayuno no sean necesidades, sino es encontrarnos con Dios, vivenciar más de Dios. O sea, tenemos hambre de Dios, no de cosas. No tengo problema, gracias a Dios la voy pasando, la salud, la economía, el otro, y más o menos, ¿cómo es tu vida? Entonces está la posibilidad de decir, yo quiero algo sobrenatural, quiero más de Dios. Y eso no le puedo pedir a nadie que lo resuelva por mí, sino que yo lo tengo que resolver. Y puedo entender que el ayuno es el camino. Cuando Jesús estaba allí, que tenía que empezar el ministerio, Jesús era hombre y era consciente de que necesitaba muchísimo de Dios, y antes de ir a enfrentar el ministerio, todos conocemos el relato que hizo Jesús. Durante 40 días estuvo ayunando y orando. Hay un caso que no nos dicen por qué, pero leámoslo en capítulo 13, versículo 2 y 3 del libro de los Hechos. Dice así, Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, y está hablando de la iglesia en conjunto, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. Entonces, estaban ayunando, ahora que viene la voz de Dios que dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron la mano y los despidieron. ¿Había algún problema? Ninguno. Pero en ese ayuno vino una revelación que iba a cambiar la historia de la humanidad. Hasta ese entonces, si usted lee la Biblia, lee el libro de los Hechos, va a descubrir que el Evangelio no es que estaba en Jerusalén, porque en Jerusalén se desató una persecución, pero el Evangelio alcanzaba a los judíos que estaban acá. Santiago va a decir a los judíos de la diáspora, de la dispersión. De alguna manera se seguían contactando con los judíos. Pero ahora Pablo va a ser ungido y ese ministerio va a cambiar la historia del mundo. El Evangelio va a dejar de ser una cosa de Israel para bendecirnos a todos, y gracias a ese ayuno, vos y yo tenemos esperanza eterna. ¡Qué fantástico! Porque uno busca allí quién, y alguien allá muy atrás en los antepasados habrá escuchado la predicación de Pablo y de Bernabé, y por eso nosotros tenemos acceso a la eternidad.
Ahora, podríamos seguir buscando, pero creo que con esto ya entendió. El ayuno por la necesidad ya lo sabías, porque cuando aprieta mucho el zapato, decís, no, acá hay que ayunar porque si no, no pasa nada. Ahora, vemos que no solamente se ayuna para resolver problemas, sino cuando entendemos que nuestra vida necesita más de Dios, necesito un nivel superior, alcanzar cosas que no me son las comunes. Tenemos el chasquibún, tenemos las cositas allí, pero digo, no, yo ahora necesito algo más, tengo hambre de Dios, quiero más de Dios, y la manera sería entonces tomar ese tiempo de ayuno. Y ahí viene un poquito ya ahora la parte práctica. Hay una cantidad de modelos de ayuno, desde el creyente vago al creyente consagrado, vamos a decir así. El creyente vago es el que me dijo una vez, yo tomo mate a la mañana y hasta el mediodía ayuno. Entonces, uno que estaba al lado mío dijo, eso hago toda mi vida. Vivo ayunando entonces. Luego está el ayuno hasta las 6 de la tarde, el ayuno, no sé, tenía un compañero vago del Instituto Bíblico que él empezaba el ayuno a las 6 de la tarde y lo terminaba con el desayuno. Quiere decir que la parte del ayuno, la mayor parte del ayuno que la pasaba durmiendo. Ahora, si uno mira en la Biblia, va a encontrar que en términos general, los que están identificados siempre son más de un día. Hasta el fariseo ese que era medio un ejemplo de lo malo, ¿sí? Un ejemplo de lo malo, va a decir, ¿qué dijo? ¿Se acuerda de ese que estaba acá el fariseo diciéndole, Dios, acá estoy yo? Y al lado estaba el publicano. ¿Quién dijo eso? No dice eso. ¿Cuánto? 3 veces por día. ¿Cómo se puede ayunar 3 veces por día? Bueno, según mi Biblia dice 2 veces. Hasta ese que de espiritual no tenía mucho, por lo menos ¿cuánto ayunaba? 2 veces por semana. Saulo, cuando se encuentra con el Señor, ¿se acuerda? Camino a Damasco, dice que lo llevaron allí a la ciudad y dice que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió durante 3 días. Y era algo muy comprensible el ayuno para el pueblo de Israel. Fíjense que cuando Saúl muere en la batalla contra los filisteos, dice que los valientes tomaron su cuerpo y lo sepultaron debajo de un árbol y ayunaron 7 días. Entonces, tiene que haber algo, un secreto en el ayuno, que necesitamos descubrirlo. Yo no sé, yo te digo, esto no tiene nada de Biblia, pero siempre me llamó la atención. No sé si alguna vez viste la película Gandhi o leíste algo sobre Gandhi, este personaje tan trascendente en la historia de la India, de todos esos barrios por allá. Cuando él tenía problemas que no lograba resolver, o sea, había un problema contra el Imperio Británico, había un problema con las leyes. Él que no era creyente, nada que ver con los creyentes. Es más, un día quiso ir a la iglesia y no lo dejaron entrar. Como era morochito, ¿viste? Le dijeron, no, acá esta es una iglesia de blancos. Entonces, cuando él tenía un problema, ¿sabe lo que hacía? Ayunaba. Y ayunaba con una medida hasta que se resuelva el problema. Y vos lees la historia que ese hombre que no era creyente, en el ayuno encontraba recursos para resolver el problema de millones de personas. Quiere decir que en el ayuno hay
algo que tenemos que descubrirlo. Está en la Biblia, no es ningún invento que se nos ocurrió a nosotros. Hay ejemplos de que lo hicieron y que funciona para alentarnos al ayuno. Y quiero agregar algo que tiene que ver con por qué el ayuno. Porque uno dice, ¿qué es? Castigar la carne. Ay, entonces estoy en el ayuno y estoy mirando los programas de cocina para consolarme, ¿viste? Cuando están ahí y usted ponga... No es para que pase al lado de la heladera y le diga, adiós querida, te extraño mucho. No, tenemos que descubrir el valor del ayuno. Cuando estaba en el instituto bíblico, cada tanto teníamos ayunos y siempre era una cosa media tortuosa, ¿no? O sea, siempre el canchero, el que se quedaba a dormir todo el día para no sufrir el ayuno, el que en el instituto no había comida ese día, se iba por ahí y conseguía un sanguchito. Pero un día vino un mexicano, un tipo, un pastor grande, soltero, de eso que decimos solterón, y él nos habló del ayuno de una manera tan clara que se me quedó grabadísimo. El rostro de este hombre y lo que él decía. Decía que el día que se sufre del ayuno es el primer día y quizás un poco más podría ser que haya síntomas físicos, un poquito de fiebre, un poquito de esto o lo otro, el segundo día, pero a partir del tercer día ya se deja de sufrir. Ya el cuerpo se acostumbra, quiere decir que el sufrimiento es corto, aunque el ayuno sea largo. Siempre el problema es, como todas las cosas en la vida, el tema es el comienzo. ¿Viste cuando hace rato que no jugás un partido de fútbol y de pronto te invitan y te tentás y bueno, hacía tanto que no jugabas, jugaste un rato y después a la noche te duele todo? Che vieja, pasame bálsamo. Sí. Ajá. O sea, vas subiendo. Ajá. Ah. Muy bien. Ahora, el consejo que les doy es al revés. Porque siempre estás en el periodo crítico. Estás en el periodo crítico, el de las 12, 24, 36, 48 horas es el momento más difícil del ayuno. En el segundo día hasta puede ser que tengas visiones, que pensás que Dios te está mandando y es una chuleta que viene a tu encuentro y te está llamando y una voz de Dios que te dice, cómeme, cómeme, estoy en la heladera. Puede pasar, pero no siempre. Pero pero este hombre nos decía que lo que ocurre cuando ayunamos de una manera prolongada, solo con agua, se eliminan toxinas en nuestra mente y estamos más predispuestos, mejor preparados para percibir las cosas espirituales. Recién después del tercer día es como que el cerebro se liberó de las toxinas y vos sabés que eso, no te voy a decir cuántos años atrás lo escuché porque van a decir, chau, qué viejo que está el pastor, pero hace varias décadas. Y hace no mucho tiempo un profesional fue el gran descubrimiento conocido y reconocido que es lo que hace a la autofagia. ¿Los impresioné? No, lo saqué de internet, quédate tranquilo.
¿Qué significa la autofagia? Significa comerse a uno mismo. Cuando uno ayuna, ocurre un proceso natural en nuestro cuerpo que en nuestras células el cuerpo se encarga de limpiar y reciclar los componentes dañados. Quiere decir que las proteínas defectuosas, las estructuras viejas que están en la célula, el proceso de la autofagia va a sacar todo lo que no sirve y va a generar una energía para avanzar. Sí. Yo quiero que el ayuno me coma las cancerígenas, las del mal carácter, el orgullo, la pavada. Tengo una cantidad de células que quiero que el ayuno me ayude. Por decirlo de una manera, para no andar con palabras que me son prestadas, es un mecanismo, el ayuno es un mecanismo de limpieza y renovación de nuestro sistema interior, afectando, por supuesto, la parte del cerebro, de la mente. Entonces, quiere decir que la autofagia está relacionado directamente con el ayuno. Cuando una persona deja de comer por días o por horas, los niveles se nivelan, se arreglan, se acomodan. ¿Por qué? Porque el cuerpo, al no recibir alimentos, se prepara para resistir el ayuno. Y ahí es donde va a producirse toda esta desaparición de las toxinas, dijo el pastor. Acá habla de las células defectuosas y aún decía Vivi de las enfermas. Entonces, sin ir más en detalles que me son ajenos, sí tomo lo que dice el Internet, que este proceso de la autofagia o de la limpieza de las neuronas se activa después de las 12 a 16 horas de ayuno. O sea, esos ayunos menores solo son para sufrir. ¿Sí? En cambio, y dice que alcanza los niveles más altos entre las 24 y las 48 horas. Lo que este viejito predicador nos dijo, después al tercer día es cuando estás mejor posicionado. Entonces, ¿qué logramos? Dice, según claridad mental, yo le agrego, tenemos una percepción espiritual, porque muchos de nuestros problemas es que estamos enredados con nuestros pensamientos. Y lo que necesitamos es darle lugar a que el Espíritu nos muestre, porque cuando Dios nos habla o nos guía o nos dice algo, normalmente la pega 100%, ¿verdad? Cuando Él nos da allí un tip, fantástico. La otra cosa que aumenta es nuestra autodisciplina, ¿no? Porque de eso se trata el ayuno, del autocontrol. Pues no voy a comer y ¿qué voy a hacer? No voy a comer. Lo peor que podés hacer es decir, no voy a comer solo una rodajita chiquitita de la torta que está en la heladera, porque ustedes saben que, decían los presos cristianos, que si a vos te sacan la comida, después de 2 o 3 días no sufrís más. El problema es cuando te dan muy poquito de comer. Entonces estás todos los días con un hambre de morirte. Entonces, nada, nos disciplinamos y también
¿Qué hace ese ayuno cuando estás ahí sufriendo, cuando estás diciendo, ¿y por qué no como? ¿Cómo? Quiero más de Dios, me enfoco en lo que... y no estoy pensando en ninguna otra cosa, sino que me enfoco. Estos 40 días pueden ser memorables, cambiar nuestros hábitos en la lectura bíblica, en la oración, e incursionar en un ayuno. No te voy a decir 40 días porque a lo mejor tu agenda no está preparada para eso, pero tal vez decir, Señor, yo voy a hacer algo que no hice y que quiero descubrir de qué manera me puede bendecir. Termino con como por donde empecé. Si ahora dentro de unas semanas ya vamos a estar Navidad, Año Nuevo, ¿cuántos van a comprar chasquibón? Porque vos querés algo que se luzca. Entonces vas a apuntar, dejando las cosas de los chinos, que bueno, son otra historia, por lo menos un rompeportones, ¿no? Y el ayuno es el rompeportones para nuestra vida espiritual. Yo quisiera que tomemos un momento para orar y le preguntes a Dios, Señor, ¿tengo que ayunar? Y si entendés que el Espíritu te dice que sí, ¿cuánto tengo que ayunar? Si te dice 4 horas es el diablo. Si te dice 8 horas es la carne. Seguí escuchando, seguí buscando, porque Dios quiere que logremos experiencias mayores y muchísimo más satisfactorias y de bendición. Gracias por darnos estos 40 días para enfocarnos en vos, superando los problemas, superando todos los obstáculos que surgen cada vez que decidimos buscarte. Pero vos estás con nosotros. Maravilloso Dios, maravilloso Dios. Señor, y para poder ayunar necesitamos vencer obstáculos que son sencillos de identificar, pero no por eso son fáciles. Por eso esta mañana pedimos que la unción de tu Espíritu esté sobre cada uno de nosotros. Señor, queremos más de vos, queremos más de tu gracia, queremos más de tu revelación, queremos poder tener un diálogo más intenso. Señor, hablábamos las semanas anteriores sobre la oración, queremos tener ese tiempo, esa actitud, ese nivel de percepción espiritual. Querido Dios, bendigo a la familia del Feliz Encuentro. Querido Señor, bendigo a la familia del Feliz Encuentro. Que estos 40 días traigan a cada uno, a la familia, a la célula, lo bueno, lo nuevo de Dios. Señor, queremos romper con la inercia de la rutina y de lo que ya hemos hecho y de lo que venimos haciendo para descubrir cosas nuevas en tu presencia. Señor, que tanto los que son nuevos, los que ya hace años que están en el Señor, Señor, queremos que estos sean días de conocerte mejor, de descubrir cosas nuevas. Señor, ministra, 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 ministranos, Dios.
Habla a nuestro corazón, obra en nuestro espíritu, Dios, porque vos sos el que produce el querer y la ayuda para el hacer. Dios, te pedimos que nos reveles tu querer, qué es lo que vos querés que nosotros hagamos. Y vos vas a estar con nosotros, vos los vas a ayudar a lograrlo. Padre, bendigo Señor, bendigo Dios al feliz encuentro, bendigo a la familia del feliz encuentro. En el nombre de Jesús, bendigo a la familia del feliz encuentro. Gracias. Gracias, Padre, Espíritu Santo de Dios. Queremos conocerte más, queremos aprender a escucharte mejor. Queremos que tu palabra nos hable más profundo, más personalmente. Dios, en el nombre de Jesús, oro para que sea tu Espíritu guiándonos a través de estos 40 días. Mostrándonos, Señor, lo que vos tenés para nosotros. Señor, que para los hombres que podamos con valor, con valentía, salir a buscar lo que vos tenés, conquistarlo. Oro, Señor, para que como varones, Señor, tengamos esa fuerza, Dios, de carácter para salir a buscar, así como lo hicieron los hombres de la Biblia, así como lo hicieron los hombres de que han logrado cosas en la Biblia y en la historia. Queremos ser esos hombres de valor, valerosos. Queremos ser hombres decididos, hombres osados, Señor, de conquistar lo que vos tenés para nosotros. Bendigo a los varones, bendigo a los varones, bendigo a los varones en el nombre de Jesús. Señor, vos sabés que tenemos compromisos, tenemos el trabajo, tenemos cuestiones que resolver, pero vos vas a estar con nosotros. Vos vas a estar con el que decida avanzar. Vos vas a estar allí con tu presencia, con tu espíritu. Ministra, Dios. Llenanos de fe, de creer, Dios, de que tu palabra es real a través de la experiencia propia. Dios, ministra. Quiero orar por las mujeres, Señor, que tienen toda una cantidad de compromisos y cuestiones alrededor de la cocina. Señor, que les des esa capacidad, esa unción para enfrentar los problemas que les son propios, los problemas que le hacen más difícil el estar ayunando, Dios. Oramos que la unción tuya, el Espíritu Santo, en estos días nos esté abriendo los ojos espirituales para recorrer caminos por los que nunca anduvimos, para vivir cosas que nunca hemos vivido. Yo ruego, Dios, que tu Espíritu Santo esté sobre las mujeres, sobre los jóvenes, sobre los adultos. Dios, en el nombre de Jesús, estos son días que queremos más de vos, necesitamos respuestas tuyas. Tenemos problemas que solamente vos podés transformarlos. Por eso, Señor, oro Dios, para que juntos podamos recorrer este camino. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Querido Señor, querido Dios. Querido Dios, en el nombre de Jesús. Oh Padre Santo, glorifícate, Señor. Glorifícate, Dios. Glorifícate, Dios. Queremos conocerte, queremos descubrirte, queremos descubrir más de lo que ya tenemos. Oh Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y termino con algo fuera de la predicación, porque siempre va a surgir esa pregunta. ¿Podemos tomar mate? Yo no quiero ser legalista.
Le voy a decir una cosa por la experiencia. Yo tengo cierta tendencia, gracias a Dios estoy mejor. La gastritis. Tomás mate y el mate que despierta la necesidad de comer. Ay, pero me duele la cabeza. Se te va a pasar, porque tu cuerpo se está reacomodando. Y sí, pero no puedo tomar mate, no te voy a decir no, porque si te digo que no, te va a agarrar una gana de tomar mate que te vas a morir. Decir, ¡ay! El pastor me prohibió tomar mate, y es como cuando te dicen que no querés más. Intentarlo, descubrirlo. Que terminado estos 40 días digas, fueron muy buenos. Que Dios te bendiga.